Sábado en la noche. Buenas noches. No, yo no estoy borracho. Es que solo que pasó fue que me encontré con un amigo que hacía 25 años no me encontraba y pues nos tomamos una gaseosa. Domingo siguiente en la iglesia. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Hermano Luis, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Buenos días. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor un día más. Y cuénteme, hermano Luis, cómo van las cosas por allá en su casa. Mi hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Qué bendición, sí, el Señor Dios ha sido bueno. Unos meses después. Buenas noches. ¿Hay comida? Claro, siempre es a reto. Y solo llega a pedir comida, no trae ni para el mercado y si quiere comida. Mala, yo no tomo con su plata, yo es con mi plata. Y además, ¿qué le importa? Yo me encontré con un amigo que hacía 25 años no me encontraba y entonces me tomé una gaseosa. Domingo siguiente en la iglesia. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Aleluya, qué bendición, Señor, estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Hermano Luis, ¿cómo va todo en su casa? Bendecido, prosperado y en victoria, hermano. Todo muy bien, qué bendición. Pues hay algunas cositas por ahí, las necesidades en la casa, no hay así mucho que comer, bueno, pero gracias a Dios estamos bien. Hola, bendiciones, qué bueno volver a estar aquí nuevamente con una nueva entrega de este devocional. Bueno, el viernes pasado quedamos, bueno, al final alcancé a decir los que lo han escuchado y los que no, pues los invitaría a que lo volvieran a escuchar o que lo escuchen. Sobre que íbamos a hablar algo más de nuestra historia o de mi historia, de nuestro testimonio, como lo podríamos decir. Entonces, hoy empezamos con eso. Voy a dividir la historia de mi vida en tres etapas: mi niñez, mi juventud y mi vida actual. Y estas tres etapas las voy a dividir en tres áreas: familiar, en cuatro áreas realmente, la familiar, emocional, sexual y espiritual. En todas las tres, en las tres etapas las vamos a manejar. Voy a empezar con mi niñez. Pues mi niñez fue un poco complicada, si lo vamos desde el punto de vista económico, de tener suficiente para poder tener una vida como que no sin que nos faltara nada. Normalmente siempre hubo. Y la parte de la historia de la introducción es una realidad, eso no es, pues no sé si la tomen de pronto como chistosa o bueno, pero eso era una realidad. Eso la viví yo durante muchos años. Bueno, hasta que Dios se llevó a mi papá. Fue la manera que se acabó eso. Entonces, la parte familiar fue complicado, mi niñez, porque pues, siempre hubieron problemas, siempre. Y pues el hecho de que para yo nacer, pues hay otra historia. Mi papá era el esposo de mi tía. Bueno, lo dejo ahí. Los dejo que piensen un poquito. Luego suceden cosas que, bueno, nacimos nosotros. Es otra historia. Listo. Entonces, bueno. Familiarmente, pues la situación era muy difícil. Eran problemas, peleas continuas. Como hablaba al principio, pues mi papá era una persona borracha a pesar de que iba a la iglesia. Entonces había un desequilibrio ahí bastante. Emocionalmente, pues ya se empezaron a crear ciertos complejos porque pues las necesidades eran bastantes. Normalmente vivimos en lugares, en casas viejas, a punto de caerse. En una de las casas donde lo más
Era de lo más horrible porque había una plaga de pulgas y uno todo el tiempo estaba lleno de pulgas y eso era imposible de exterminar. Pero en una de las casas donde, eso es la parte familiar emocional, ahora vamos a hablar un poquito de la parte sexual. Como a los 10 años, un poquito antes, 9, 10 años, empezó como esa parte a despertar eso. Alguien, una vecinita, se insinuaba y casi la misma edad, pero ya se insinuaba y quería pues tuviéramos algún tipo de relación sexual. Gracias a Dios no ocurrió. Yo le agradezco a Dios por eso. Espiritualmente, de niño fui muy, o sea, me aferré mucho a Dios. Tal vez fue la manera de poder yo como llenar esos vacíos que habían de mi niñez. Hasta ahora lo entiendo. En ese momento solo sentía satisfacción de orar, satisfacción de cantar, satisfacción de estar en la iglesia, pero no tenía pronto claro por qué era que pasaba. Pero entonces espiritualmente, pues gracias a Dios empecé a interesarme mucho por las cosas de Dios, por leer la Biblia, por estar pendiente de todo lo que tuviera que ver con Dios. Entonces, pues esa fue la parte bonita de mi niñez. Ahora quiero hablar de mi parte de la juventud. Voy a tomar mi juventud como desde los 12 años en adelante. Voy a empezar por algo importante y que pronto me hizo falta en la parte anterior. En lo peor del lugar donde recuerdo haber vivido, hubo algo especial que es el mejor recuerdo que tengo, es que el Espíritu Santo me bautizó en lenguas, o sea, hablé en otras lenguas. Para los que conocen, el hablar en otras lenguas es hablar un idioma que no es el nuestro, pero que estamos comunicándonos con Dios. Entonces yo creo que fue una de las cosas más que más marcaron mi vida para permanecer en Dios. A los 13 años, realmente a los 13 años empiezo a trabajar. Dios me abre una puerta de trabajo. En la anterior, en mi niñez, el orden de las áreas estaba familiar, emocional, sexual, espiritual. Ahora, en mi juventud, lo espiritual toma el primer lugar, luego lo emocional y luego lo familiar y por último la parte sexual. Entonces cambió el orden. Entonces cuando Dios llega a nuestras vidas, lo desordenado Él lo organiza. Aunque en la vez pasada les comentaba que de un tiempo sin estar congregándome como juiciosamente, pero Dios siempre estuvo ahí guardándome muchas cosas. Empiezo a trabajar, gracias a Dios, me lleva a un lugar muy bonito, con personas excelentes, personas. Mi vida espiritual empieza a fortalecerse, empiezo a de pronto a hacer algunas actividades en la iglesia, empiezo a leer la palabra con más juicioso, empiezo a entender las historias de José, de Samuel, historias de Daniel. Se los decía la vez pasada y eso marcaron mi vida. Me estoy tomando un delicioso tinto, como siempre, y ahora me acompaño en tinto para hacer los devocionales. Entonces la vida espiritual toma más fuerza. Emocionalmente me empiezo a sanar. O sea, ya no siento tantas falencias, no siento como esos traumas o esos complejos ya. Dios me da una palabra en algún momento y me dice que yo no soy ni menos ni más que nadie. Ahorita al final voy a tomar algunos textos bíblicos de los cuales me he basado también o que mi vida espiritual o mi vida en Dios ha tomado la fuerza que gracias a Dios hoy tiene. Familiarmente, pues ya me empiezo a desprender totalmente de lo que era mi papá, de lo que era mi mamá, de mis hermanos. Empiezo a vivir una vida totalmente agarrada a Dios. O sea, decido aferrarme a Dios de una manera que le dije: Dios, estoy totalmente en tus manos, no tengo a nadie más. Mi familia en cualquier momento se va, o mi padre se va, mi madre se va, y no tengo a nadie más realmente. Esta es una anécdota. Era un 25 de diciembre del año 1996 aproximadamente, y estaba aburrido en la casa. Eran como las 9:10 de la mañana. Entonces salí de mi casa hacia donde una amiga. Siempre iba allá, tenía algo otros intereses, pero digamos que solo era mi amiga. Entonces allá siempre iba. Bueno, entonces la mamá tenía un supermercado, entonces ahí estaba, charlaba con ella, le ayudaba a hacer el almuerzo. Bueno, había una buena amistad y todavía sigue siendo una buena amistad. Entonces resulta que a ellos se les ocurrió hacer un paseo y se fueron por donde la abuela. La abuela vivía en Gámeza, entonces yo me fui con ellos. Bueno, nos quedamos esa noche allá. Como los colombianos somos, en un carrito pequeño cupieron como 7 personas, 8 personas. Allá llegamos. Al otro día, pues era un 26 de diciembre, entonces pues yo creí que no había que trabajar porque era un sábado. Pero tuve que llegar al pueblo con unos 30 minutos de camino y llamar a mi lugar de trabajo. Entonces, bueno, que sí había que trabajar. Entonces, bueno, apareció un carro, llegué a Sogamoso, fui a la casa, me alisté. Y cuando iba saliendo, lo curioso es que cuando ya iba saliendo de la casa nuevamente, la pregunta de mi papá fue: ¿ya se va? Ese día quedé sorprendido porque dije: oiga, aquí en esta casa no le importan si yo existo o no existo, porque no se dieron cuenta que yo no vine toda la noche.
Seguimos. Entonces, después de eso yo tomé la decisión como de desprenderme mucho. Yo soy muy desprendido a mi familia. Realmente estoy totalmente aferrado a Dios. Totalmente, me aferré totalmente a Dios. No, o sea, no había más nada importante en mi vida. Entonces ya hablé de lo espiritual, ya hablé de lo emocional, de lo familiar y ahora en la parte importante, lo sexual. Tengo que recordar aquí que también entre los 10, 12 años tuve el primer contacto con la pornografía. Luego, tanto en revistas tanto como se dice en prensa como en imágenes, en películas. Para mí no fue como tan llamativo eso, realmente fue una situación como de rechazo y como que me sentía muy mal. Porque pues las imágenes rondaban mi mente, todo el tiempo rondaban mi mente y pues no, eso era terrible para mí. Yo creo que aquí la parte de esto me va a detener porque mi juventud es bien larga. Entonces tampoco tuve esas falencias, por eso a mí a veces no me acomoda la palabra adolescencia porque pues yo no siento que me haya hecho falta nada. No viví lo que se llama la tal rebeldía de esa edad, por el contrario, como empecé a trabajar lo que hice fue aferrarme a Dios y decidir pues hacer las cosas bien en mi trabajo y bueno, no tuve como eso. En esa temporada también estudio en la nocturna con gente adulta, gente pues ya que decide por sí misma, que se manda sola, por decirlo así, trabajan, se dan su estudio. Entonces yo empecé a los 14 años a estudiar en la nocturna, termino mi bachillerato sobre los 19 años y ahí entra otra etapa de mi vida. Decidí no involucrarme sentimentalmente con nadie. No me parecía que yo tuviera como la madurez ni estuviera preparado para eso. Entonces, durante toda lo que fue mi edad de joven, no quise involucrarme. Sí, surgieron sentimientos y eso, pero nunca quise involucrarme en eso. Luego tomo la decisión por algunas circunstancias de irme al ejército. Me fui al ejército, por allá perdí 2 años, pero comprobé que el amor de Dios es muy grande porque a pesar de tomar malas decisiones y tomar decisiones equivocadas o decisiones que no están bajo la voluntad de Dios, Él nos respalda y nos cuida y nos guarda. Durante toda esta época de mi vida surgen deseos, surgen cosas como de pronto, voy a ser un poquito claro, pensamiento de como no tengo novia, como no tengo a nadie, como no he tenido esa experiencia, ninguna experiencia de tipo sexual, entonces viene a la mente, viene ese pensamiento, yo le echo la culpa a Satanás que me mandó ese pensamiento de masturbación. Pero algo que yo nunca he perdido y que le pido a Dios que nunca se me olvide es el temor a Dios. Siempre tengo la frase donde dice José, yo temo a Dios y pecaría contra mí y contra Dios. Entonces no quiero hacerlo. Cuando José sale huyendo, es una historia muy excelente de la Biblia. El único hombre que una mujer se le desnuda y en lugar de aprovechar el momento sale corriendo. Bueno, yo era una mujer muy bonita, ¿no? Entonces ese he sido yo, siempre le he huido a la parte de tener relaciones sexuales. Entonces tengo 40 años, para los que no lo saben, y la noticia del día, para que pongan en los titulares, es: nunca he tenido sexo. Soy virgen, a los 40. Puedo hacer la segunda parte de la película, virgen a los 40. Pero soy feliz y me siento plenamente completo así, porque Dios ha llenado todo. Y pues ya más adelante, pues no quiero quedarme así siempre, pero ya Dios se está encargando de ese tema. Entonces, de pronto me va a alargar un poquito, pero bueno, quiero pues hablarles sinceramente porque esa es la idea. Entonces, ya les hablé, la parte espiritual se fortaleció mucho, la parte emocional quedó totalmente sana, la parte familiar pues ya decidí fue vivir mi vida y pues lógico, mi familia la apoyo, estoy con ellos, pero no soy apegado a ellos, y mi parte sexual para mí ha sido una victoria grande, porque lo que hoy un niño de 12, 14 años le dicen que tiene que vivir y que tiene que experimentar y que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro sexualmente para descubrirse, pues yo no lo he vivido y tampoco me siento reprimido de ninguna cosa. Por el contrario, me he sentido feliz y dichoso, que sé que voy a tener a alguien con quien voy a compartir, pero ese día va a ser cuando esté felizmente casado. Eso es parte de lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso mi juventud se extiende desde los 12 hasta casi que hasta hoy. Bueno, muchachos, espero que no se hayan dormido con todo esto que les he contado, pero bueno, pues es parte de mi historia y pues lo quería dejar lo más claro posible, aunque el tiempo es corto.
Entonces, hay una palabra muy especial en el Salmo 138:8 que pues normalmente ha estado presente en la primera parte. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Y dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero lo más que he tenido en mi mente fue en algún momento porque hubo como una especie de congreso de jóvenes y ese era el lema: Jehová cumplirá su propósito en mí, y eso me quedó grabado. Otra parte de la palabra que ha sido mi fuerte para sostenerme es Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces he decidido depender totalmente de Dios. Bueno, actualmente el orden de los factores no ha cambiado de las áreas espiritual, emocional, familiar, sexual. En la niñez inicié con familiar, emocional, sexual, espiritual. En mi juventud y en la actualidad le he manejado espiritual, emocional, familiar y sexual. Siempre ha estado lo espiritual por encima de las otras. ¿Por qué razón? Porque eso me ha sostenido y me ha mantenido firme en Dios y firme en mis convicciones, firme en mi identidad. No he permitido que nadie ni nada me robe mi identidad como hijo de Dios, como hombre, como persona y en lo que he decidido hacer en mi vida. Siempre me mantengo firme, trato de mantenerme en mis decisiones cuando sé que son las correctas. Actualmente pues soy el hombre más feliz del mundo, con Dios, con todas las personas que me conocen. La paso bien, me gusta sonreír, me gusta hacer reír a la gente, me gusta preocuparme por las personas. Bueno, alguna aclaración: a los que les interesa que yo me preocupe por ellos, los que no, he decidido no preocuparme por ellos. Tengo un trabajo, gracias a Dios, me ha bendecido con un trabajo. Siempre hay situaciones complicadas, pero en todas he visto la mano de Dios. El Señor hace un tiempo me habló que me guardó de la muerte. Me imagino que fue en el ejército, en la calle, porque yo soy un hombre muy confiado, muy seguro en Dios, que puedo caminar a cualquier hora sin miedo. No tengo miedos, no tengo ya complejos de ninguna clase. Siempre afronto las situaciones, cometo muchos errores, le fallo a la gente, fallaba a muchas personas, pero siempre pongo la cara y digo: sí, yo fui. Y no he podido solucionar algunas cosas, otras he buscado la manera de solucionarlas. Bueno, todo eso son nuestra vida. Eso es en lo actual estoy esperando en Dios una decisión de lo más importante de mi vida, que ya viene en camino. Eso será una historia de más adelante. Los dejo ahí con esa. Finalmente les quiero dejar eso: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces nada se va a quedar sin cumplir. Quiero decirles a todos que nada de lo que Dios ha hablado de sus vidas va a quedar sin que se cumpla. Y lo que ha hecho conmigo lo puede hacer con cualquiera. Y a veces pensamos que los mejores testimonios es cuando ha sido de lo peor, ha estado en lo peor, ha estado en lo más bajo. Y sí, son testimonios hermosos, pero también es hermoso ver que Dios nos puede guardar de caer en tantas cosas que simplemente lo único que causan es daño a nuestras vidas. Y esa fue la decisión que yo tomé desde muy temprana edad, de no involucrarme en cosas que me causaran daño a mi vida y a mi relación con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada uno de los que están del otro lado. Guarda sus vidas, guarda sus corazones. Padre, sana sus heridas, sana su parte emocional, sana su familia, Señor, lo que está afectando. Si tienen problemas en el área sexual, Señor, desórdenes sexuales, pensamientos, Señor, que los están desviando de su identidad, que tú seas, Padre Santo, obrando allí de una manera poderosa y sobrenatural. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Disculpen que ha quedado un poco largo, pero bueno, espero que ustedes puedan recibir de parte de Dios y entender que Dios tiene una palabra para sus vidas a través de esto. Somos RPR, Generación Emergente. Nos escucharemos en otra oportunidad.